Los agentes de policía enterraron brutalmente a un hombre negro sin siquiera darse cuenta de que el nuevo sheriff del condado estaba frente a ellos. Descubra cómo este terrible error cambió todo. Suscríbase a nuestro canal para no perderse nuevas historias. Comparta este video y cuéntenos en los comentarios desde dónde lo está viendo. El sol apenas estaba coronando el horizonte mientras Jonathan Carter se ajustaba la corbata en el espejo retrovisor de su auto. Sus dedos temblaban levemente, no por miedo, sino por el peso del momento. Hoy no era un día cualquiera, era el día en que asumió oficialmente su papel como el nuevo sheriff electo del condado de Riverbend. Se reclinó en el asiento del conductor y respiró profundamente para calmar sus nervios. El aire dentro del auto estaba pesado con el aroma persistente de su café de la mañana, y el zumbido del motor llenaba el luto por lo demás quieto. El tramo de camino por delante estaba enmarcado por campos planos y grupos dispersos de árboles. Riverbend era un condado rural, el tipo de lugar donde el tiempo parecía moverse más lento, pero sus problemas eran profundos. Jonathan lo sabía muy bien. Su elección había sido un shock para muchos, especialmente en un condado que no es conocido por abrazar el cambio. Miró la placa del sheriff que yacía en el asiento del pasajero a su lado, el metal pulido captó la luz del sol brillando como un faro de esperanza, o tal vez un objetivo. Pensó con tristeza. La placa era más que un símbolo de autoridad, era una promesa que se había hecho a sí mismo, y a las personas que habían depositado su confianza en él. Sus hombros sintieron el peso de ella como si ya la estuviera usando. El condado de Riverbend tenía una reputación que se remontaba a generaciones. Historias de tensión racial, corrupción y abuso de poder se entretejían en su historia como hilos en un tapiz desgastado. Jonathan nació y se crió en un pueblo vecino, había crecido escuchando esas historias, nunca pensó que tendría la oportunidad de reescribirlas, pero aquí estaba el primer sheriff negro en la historia del condado listo para dejar su marca. El camino se extendía interminablemente ante él, asfalto agrietado flanqueado por zanjas cubiertas de maleza, y la ocasional señal de tráfico. Oxidada la luz de la mañana pintaba los campos en tonos apagados proyectando largas sombras a través del paisaje vacío. Jonathan bajó la ventanilla dejando que el aire fresco del otoño llenara el auto. Era un recordatorio de por qué estaba haciendo esto, para traer un soplo de aire fresco a un lugar sofocado bajo el peso de su pasado. Mientras conducía, sus pensamientos se dirigieron a las personas que le habían advertido que no aceptara el trabajo. Amigos, familiares, incluso extraños, habían expresado sus dudas. Estás entrando en la boca del lobo, habían dicho que no puedes arreglar un sistema que no quiere ser arreglado, pero Jonathan siempre había sido terco, y creía en luchar por lo correcto sin importar cuán grandes fueran las probabilidades. Un destello de movimiento en el espejo retrovisor lo sacó de sus pensamientos. Luces destellantes aparecieron en la distancia, cada vez más brillantes con cada segundo que pasaba. Un coche patrulla. Jonathan sintió que se le apretaba el estómago. Miró el velocímetro, no iba a exceso de velocidad. Su coche estaba en buenas condiciones, recién lavado y pulido. Para la ocasión no había motivo de preocupación, pero la vista de esas luces desencadenó una inquietud que no podía quitarse de encima. Redujo la velocidad del coche y se detuvo a un lado de la carretera. La grava crujía bajo sus neumáticos. El coche patrulla lo siguió, deteniéndose detrás de él. Jonathan vio como dos oficiales emergían. Uno era alto y corpulento con una cara que parecía permanentemente fija en un ceño fruncido. El otro era más joven, más delgado, con una mirada penetrante que irradiaba desdén. Se acercaron a su auto con una arrogancia casual que puso a Jonathan nervioso. Licencia y registro. El oficial mayor ladró, su tono desprovisto de cortesía. Jonathan asintió, manteniendo sus movimientos deliberados y no amenazantes. Recuperó su billetera y entregó su licencia de conducir junto con los papeles de registro de la guantera. Buenos días, oficiales, dijo su voz tranquila y mesurada. El oficial más joven resopló. Buenos días, ya veremos sobre eso. El oficial mayor examinó los documentos entrecerrando los ojos. ¿Qué te trae por aquí? Jonathan dudó por un momento y luego decidió que la honestidad era el mejor enfoque. Voy de camino a la oficina del sheriff. Soy el sheriff recién elegido del condado de Riverbend. Por un momento hubo silencio, entonces el oficial más joven estalló en risas. ¿Usted, sheriff? Eso es rico. Se giró hacia su compañero. ¿Escuchó eso? Él cree que es el sheriff. El oficial mayor no se rió, pero su ceño se profundizó. Se inclinó más cerca, su rostro a pulgadas de la ventana de Jonathan. ¿Cree que usar una placa lo hace especial? ¿Lo hace mejor que nosotros? Jonathan lo miró fijamente. No creo que sea mejor que nadie, señor, solo estoy aquí para hacer mi trabajo. Los labios del oficial se curvaron en una mueca de desprecio. Bueno, ya veremos sobre eso. Salga del auto. El corazón de Jonathan se hundió. Él sabía lo que venía. Las señales de advertencia estaban todas allí: el tono, el lenguaje corporal, la hostilidad apenas velada. Abrió la puerta y salió manteniendo sus manos visibles. La grava crujió bajo sus botas mientras estaba de pie al costado del camino. Los oficiales que lo flanqueaban a ambos lados se dan la vuelta, ordenó el oficial mayor. Jonathan obedeció. Su mandíbula se tensó cuando sintió las manos del oficial palmeándolo. La búsqueda fue dura, más invasiva de lo necesario, pero no dijo nada. El oficial más joven rodeó el auto.
Mirando adentro a través del Windows, buen viaje, murmuró. Para alguien como tú, Jonathan, se tragó una réplica. Podía sentir su ira hirviendo bajo la superficie, pero sabía que no debía dejar que se notara. Había pasado años dominando el arte de la moderación, sabiendo que incluso el más mínimo paso en falso podría usarse en su contra. El oficial mayor terminó el cacheo y dio un paso atrás. Vuelve a tu auto, dijo secamente Jonathan. Hizo lo que le dijeron deslizándose en el asiento del conductor. Observó cómo los oficiales regresaban a su patrulla hablando en voz baja entre ellos. El oficial más joven lo miró sonriendo, y luego sin decir otra palabra se marcharon dejando a Jonathan solo al costado de la carretera. Por un momento se sentó allí agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El encuentro había sido breve, pero lo dejó conmocionado. Respiró profundamente obligándose a concentrarse. Esto era solo el comienzo. No podía dejar que lo disuadiera. Ajustando su espejo retrovisor vislumbró su propio reflejo. Sus ojos eran duros, su expresión decidido. Y no murmuró para sí mismo. Y no encendió el auto y regresó a la carretera. La placa en el asiento a su lado brillando en la luz de la mañana, como si lo desafiara a demostrar su valía. El sol subió más alto en el cielo. Sus rayos se intensificaron al reflejarse en el asfalto agrietado de la desolada High Highway. Las manos de Jonathan Carter permanecieron firmes en el volante, pero su mente se agitó con inquietud. El encuentro con los dos oficiales había dejado una huella como una mancha en el lienzo prístino de su primer día como sheriff. Descartó el pensamiento, decidido a no dejar que lo descarrilara, pero a medida que las millas se extendían, el nudo en su estómago se negaba a aflojar. El silencio de la carretera abierta fue roto una vez más por la ballena estridente de una sirena. Jonathan miró por el espejo retrovisor. Su pulso se aceleró cuando vio el mismo coche patrulla acelerando detrás de él. Luces destellantes. Apretó su agarre en el volante y se detuvo, sus neumáticos patinando ligeramente sobre la grava suelta. Esta vez, la inquietud no fue fugaz, fue una campana de alarma en toda regla en su mente. El coche patrulla se detuvo abruptamente, y los mismos dos oficiales salieron. Sus expresiones eran diferentes, ahora más duras, más amenazantes. El oficial más joven se pavoneó hacia la puerta del lado del conductor, mientras el mayor se quedaba atrás escaneando el área como para asegurarse de que no hubiera testigos fuera del auto. Exigió el oficial más joven, envolviendo sus nudillos contra la ventana con fuerza innecesaria. Jonathan vaciló, y luego bajó la ventanilla ligeramente. ¿Hay un problema, oficiales?, preguntó manteniendo su tono tranquilo pero firme. La sonrisa del oficial más joven se ensanchó. Sí, hay un problema. No usaste la señal de giro ahí atrás. Sal del auto. La mandíbula de Jonathan se tensó. No había pasado a otro vehículo en millas, y el camino había sido una línea recta. La acusación era absurda, pero sabía que no debía discutir. Lentamente abrió la puerta y salió manteniendo sus movimientos medidos. El oficial mayor se acercó, sus botas crujiendo contra la grava. Le hizo un gesto a Jonathan para que se moviera hacia la parte trasera del auto. Manos en el maletero, ordenó Jonathan. Obedeció. El frío metal del auto surface pressing against his palms. I could feel the younger officer eyeing him like a predator. The older one began a rough pat down his hands, lingering longer than necessary. What's this? The younger officer asked, leaning into the car and pulling out Jonathan's briefcase from the passenger seat. That's my work case, Jonathan replied, glancing over his shoulder. It contains documents for my first day as sheriff. The younger officer snorted. Sheriff who? Still running with that story? Jonathan straightened slightly, his voice gaining an edge. It's not a story. I'm the duly elected sheriff of Riverbend County. You'll find my credential in that case. The older officer chuckled, stepping back. Credential don't mean much when you're breaking the law. You know, we've seen plenty of folks like you who think they're above the rules. Jonathan turned to face them, his patience thinning. What law have you broken? The younger officer grinned, tossing the briefcase to the ground. It landed with a dull thud, papers scattering. How about resist and arrest? Said his tone mocking. I haven't resisted anything, Jonathan said, his voice measured but strained. I've complied with every order you've given me. The older officer crossed his arm, his expression cold. That's your version, ours might be different. Who do you think they'll believe? Jonathan felt a wave of heat rise to his face, his frustration boiling over. He wanted to lash out to remind them that he was their superior, but they knew it would only escalate the situation. Instead, he forced himself to remain silent, his fists clenching at his sides. That's what he thought. The younger officer sneered. Now let's see how well you comply when things get real. Before Jonathan could react, the older officer shoved him forward. He stumbled but caught himself turning back to glare at them. The younger officer was already pulling out his phone, pointing it at Jonathan like a weapon. Smile for the camera, said, his tone dripping with mockery. Let's show the world what happens when someone like you gets out of line. Jonathan stood still, refusing to give them the satisfaction of a reaction. The younger officer stepped closer, the phone inches from Jonathan's face. Come on, Sheriff, taunted. Say something inspiring. The older officer chuckled. Maybe he's or maybe he's realizing his big title doesn't mean a damn thing out here. Jonathan's silence only seemed to provoke them. Further, the younger officer grabbed his arm, twisting it behind his back. You're not as tough as you think, are you? Said, his voice low and menacing. Jonathan gritted, his teeth, pain shooting through his shoulder. You're crossing a line, said, evenly tough. His voice betrayed a flicker of anger. The older officer stepped forward, his shadow falling over Jonathan. Out here we draw the
Lines said his voice a cold whisper and we decide who crosses them. The next few moments were a blur. They saw Jonathan Tower, a patch of loose dirt at the side of the road forcing him to his knees. The younger officer began to dig with his hands tossing clumps of earth aside. Jonathan's heart pounded as he realized what they were doing. This is a mistake, said his voice firm but laced with urgency. You're going to regret this. The younger officer laughed. We'll see about that. They worked quickly, the hole growing deeper with each passing minute. Jonathan struggled against their grip but they were stronger. When the hole was large enough they forced him into it, pressing him down into the dirt. His protests were met with laughter and cruel halves. You wanted to be shared, didn't you? The older officer said, his face twisted into a sneer. Now you get to be part of the land you think you're protecting. They covered him with dirt, packing it tightly around his body until only his head remained above the surface. The weight of the earth pressed down on him, restricting his movements. Jonathan's breath came in shallow gasps, his mind racing as he tried to think of a way out. The younger officer crouched down, his face inches from Jonathan's. Don't go anywhere, said his voice mocking. We'll be back to check on you. The patrol car's engine roared to life and the sound of their laughter faded into the distance. Jonathan was left alone, the sun beating down on his exposed face. El silencio era ensordecedor, roto solo por el susurro del viento y el zumbido distante de los insectos. Cerró los ojos concentrándose en su respiración. Así no era como se suponía que iba a ser su primer día, pero si sobrevivía a esto, juró que no terminaría aquí. El mundo se había encogido a una estrecha franja de cielo sobre la cabeza de Jonathan. La tierra lo sostenía en su agarre frío, inmovilizando su cuerpo, dejando solo su cabeza libre para moverse. El sol del mediodía golpeaba implacablemente su rostro, cegándolo con su resplandor. El calor era sofocante, pero aún más lo era el peso aplastante de la tierra que rodeaba su pecho y sus piernas. Apenas podía respirar. Cada jadeo superficial solo servía para recordarle lo atrapado que estaba. Era como si la tierra se lo hubiera tragado entero y Jonathan tuvo que luchar contra una ola de pánico que amenazaba con abrumarlo. Se obligó a mantener la calma para controlar su respiración. No podía permitirse perder la cabeza ahora, no cuando su vida dependía de ello. Tenía que pensar en planificar para encontrar una salida a esto. Los oficiales lo habían dejado con la cabeza sobre el suelo como si se burlaran de él. Burlándose de él con la ilusión de la libertad, podía ver el cielo, las copas de los árboles, balanceándose en la brisa, el tramo interminable de camino vacío, pero no podía moverse, no podía luchar para salir, estaba indefenso, y esa realización envió un escalofrío por su columna vertebral. Cerró los ojos tratando de concentrarse en algo más que el calor y el peso que lo presionaba. Sus pensamientos regresaron a su infancia, a las historias que su padre solía contarle. Su padre había sido un hombre tranquilo y digno, un hombre que había enfrentado su cuota de luchas, pero nunca dejó que lo rompieran. Jonathan recordó las noches en que se sentaron juntos en el porche, la voz profunda de su padre tejiendo historias de esperanza y resiliencia. A veces, hijo, la vida te enterrará, su padre había dicho una vez. Sus ojos se fijaron en el horizonte, pero depende de ti decidir si vas a dejar que te deprima o luchar para volver a levantarse. Jonathan podía escuchar esas palabras ahora tan claramente como si su padre estuviera de pie junto a él. Podía ver el rostro de su padre surcado por la edad y la sabiduría, y podía sentir la fuerza en esas palabras. Su padre se había enfrentado a un mundo que trató de romperlo, y se había negado a inclinarse. Jonathan había heredado esa fuerza, esa negativa a rendirse. Abrió los ojos parpadeando contra la luz del sol. Podía ver el horizonte, el contorno distante de árboles y colinas. Todavía estaba vivo, todavía respiraba, y mientras pudiera respirar podría luchar. Trató de mover su cuerpo para encontrar algo de flexibilidad en la tierra que lo rodeaba, pero la tierra estaba demasiado compacta, apenas podía mover sus brazos y sus piernas estaban atrapadas debajo de capas de tierra. El tiempo se extendía en las horas mezclándose, el sol se movía por el cielo, sus rayos se desvanecían lentamente a medida que se acercaba la tarde. El calor comenzó a disminuir, reemplazado por un frío que se filtraba en sus huesos. Sus músculos dolían por la tensión, su piel picaba por la tierra, y la presión constante en su pecho le dificultaba respirar. Podía sentir su energía menguando, pero se negó a rendirse. Un sonido rompió el silencio, el distante estruendo de un motor. Jonathan se esforzó por girar la cabeza, su corazón latía en su pecho, el sonido se hizo más fuerte, más cerca, y luego lo vio, los faros de un camión acercándose desde la distancia. Trató de gritar, su voz ronca y débil por horas de deshidratación y agotamiento. Ayuda, croó, apenas capaz de levantar su voz por encima de un susurro. Se obligó a intentarlo de nuevo, empujando cada onza de energía que le quedaba en esa palabra ayuda. El camión fluyó lentamente mientras se acercaba a los faros, lavando el trozo de tierra donde Jonathan estaba enterrado. Vio que el camión se detenía, y luego la puerta se abrió y una figura salió. El corazón de Jonathan se llenó de esperanza y luchó por mantener los ojos abiertos mientras la figura se acercaba. Era un hombre mayor vestido con jeans gastados y una camisa a cuadros, su rostro surcado por la edad, y el sol se detuvo a unos metros de Jonathan. Sus ojos se abrieron en estado de shock mientras contemplaba la vista ante el Señor. Ten piedad, el hombre murmuró cayendo de rodillas junto a Jonathan. ¿Qué diablos te pasó, hijo?
Jonathan se tragó la garganta seca y en carne viva. Policía, hicieron esto, se las arregló para decir su voz apenas audible. El hombre negó con la cabeza. Su expresión, una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Qué clase de hombre haría algo así? No esperó una respuesta, se puso de pie corriendo de regreso a su camioneta. Jonathan escuchó el sonido del metal chocando, y luego el hombre regresó con una pala. Agárrate, hijo, te voy a sacar de ahí, dijo el hombre. Su voz se llenó de determinación. Los siguientes minutos se sintieron como una eternidad. Jonathan podía sentir las vibraciones de la pala mientras el hombre cavaba en la tierra. Cada cucharada de tierra quitaba una pequeña porción del peso que lo presionaba. El anciano trabajó rápidamente. Su rostro se puso en una expresión sombría mientras la tierra era removida. Jonathan comenzó a sentir los primeros destellos de alivio, la capacidad de expandir su pecho, la sensación de aire, finalmente llenando sus pulmones más completamente. Finalmente la última tierra fue despejada y el hombre agarró los brazos de Jonathan ayudándolo a sentarse. Jonathan hizo una mueca cuando la sangre regresó a sus extremidades, el dolor casi insoportable, pero apretó los dientes y se obligó a moverse. Tenía que salir de aquí para alejarse de este lugar. El anciano lo ayudó a ponerse de pie, su brazo estabilizando a Jonathan mientras se balanceaba sobre piernas temblorosas. ¿Puedes caminar?, preguntó el hombre, su voz llena de preocupación. Jonathan asintió, aunque sus piernas se sentían como si pudieran ceder en cualquier momento. Sí, creo que sí, dijo, su voz todavía ronca. Gracias, me salvaste la vida. El anciano le dio una sonrisa sombría. No, gracias necesario, solo me alegro de haberte encontrado a tiempo. Hizo una pausa mirando hacia la carretera. Necesitas llegar a un lugar seguro. ¿Tienes a alguien a quien llamar? Jonathan pensó en la oficina del sheriff, el lugar donde se suponía que debía estar comenzando su primer día. Pensó en los hombres que le habían hecho esto, hombres que se suponía que eran sus colegas. Sintió una oleada de ira, un fuego encendiéndose dentro de él. No iba a dejar que se salieran con la suya. Estaré bien, dijo Jonathan, su voz ganando fuerza. Enderezó su mirada endureciéndose. Tengo algunos negocios de los que ocuparme. El anciano asintió, sus ojos llenos de comprensión. Haz lo que tengas que hacer, hijo, solo ten cuidado, no todos en este condado quieren ver cambios. Jonathan encontró su mirada, su expresión determinada. Es exactamente por eso que tengo que hacer esto. El anciano lo ayudó a Jonathan, subió al camión, y mientras sus músculos adoloridos protestaban, el hombre le entregó una botella de agua, y Jonathan bebió con avidez el líquido fresco, aliviando su garganta reseca. Se reclinó contra el asiento, cerró los ojos por un momento mientras ordenaba sus pensamientos. Sabía lo que tenía que hacer, tenía que llegar a la oficina del sheriff, tenía que enfrentarse a los hombres que habían tratado de enterrarlo. No iba a dejar pasar esto. Tenía una responsabilidad consigo mismo, con las personas que lo habían elegido en memoria de su padre, que le había enseñado a nunca dar marcha atrás. Mientras el camión cobraba vida y comenzaba a moverse por la carretera, Jonathan abrió los ojos con la mirada fija en el horizonte. El camino por delante era largo y sabía que no sería fácil, pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora estaba vivo, estaba respirando, y mientras pudiera respirar lucharía contra el cuerpo de Jonathan. Y con cada paso, mientras subía los escalones de piedra que conducían a la oficina del sheriff del condado de Riverbend, el anciano lo había dejado a unas cuadras de distancia para evitar cualquier atención. Se había ofrecido a ayudar a Jonathan en todo lo que podría, pero Jonathan insistió en que esto era algo que tenía que hacer por su cuenta. Tenía la promesa de cumplir, una promesa a quienes lo habían elegido y una promesa a sí mismo de garantizar que la justicia fuera más que una palabra vacía en este lugar. La oficina del sheriff estaba alojada en un edificio anodino de 2 pisos que había visto días mejores. La pintura se estaba descascarando en algunos lugares y las ventanas estaban manchadas con años de suciedad. No era un gran edificio, pero era un símbolo de la ley y el orden, y Jonathan tenía toda la intención de convertirlo en algo real. Abrió la puerta, la bisagra chirriante resonó en el pasillo vacío, el piso de liniam desgastado parecía absorber sus pasos mientras caminaba. Cada movimiento era un recordatorio del dolor que aún persistía en sus músculos. Estaba cansado, estaba enojado, pero lo más importante, estaba listo. Cuando entró, algunas cabezas se giraron en su dirección. Había oficiales y empleados moviéndose atendiendo sus deberes diarios, la mayoría de ellos inconscientes de la tormenta que había barrido a su nuevo ayudante del sheriff, Arlan, un hombre alto y delgado con ojos penetrantes y un comportamiento severo. Fue el primero en acercarse a él. Aaron había sido uno de los pocos en dar una cálida bienvenida a Jonathan cuando ganó las elecciones, y su rostro ahora era de sorpresa y preocupación. El sheriff Carter Aaron comenzó a observar la apariencia desaliñada de Jonathan. ¿Te ves terrible? ¿Qué pasó? John dio una sonrisa tensa, sus ojos escaneando la habitación. Podía ver la curiosidad en los ojos de su personal, algunos de los cuales estaban tratando de fingir que no estaban mirando. Tuvieron un pequeño problema al entrar, dijo manteniendo su tono neutral. Nada con lo que no se pueda lidiar. Aaron frunció el ceño entrecerrando los ojos. Parecía saber que no debía presionar para obtener detalles en público. En lugar de eso, hizo un gesto hacia la oficina de atrás. ¿Por qué no hablamos en privado, sheriff? ¿Necesita un momento para recomponerse?
Jonathan asintió y siguió a Aran por el pasillo. Sus pasos resonando en el silencio entraron en la oficina privada del sheriff. Su oficina, ahora la habitación estaba escasamente amueblada con un viejo escritorio de madera, un par de archivadores y algunas placas polvorientas colgando de las paredes. Había un rastro de humo de cigarrillos rancios flotando en el aire, una reliquia de la administración anterior. Aran cerró la puerta detrás de ellos. Sus ojos se llenaron de preocupación cuando se volvió para mirar a Jonathan. Está bien, sheriff, escúpelo, parece que ha pasado por el infierno. ¿Qué pasó ahí fuera? Jonathan hizo una pausa tomando un momento para ordenar sus pensamientos. Todavía podía sentir el peso de la tierra presionando su pecho, la risa de los oficiales haciendo eco en su mente. Quería contarle todo a Arlan para descargar el horror y el miedo que lo había consumido, pero no podía todavía. No es algo de lo que pueda hablar ahora mismo, dijo finalmente, su voz firme, pero necesito que confíes en mí. Hay muchas cosas sucediendo en este condado, y voy a necesitar todo el apoyo que pueda conseguir. Para arreglar las cosas. Arlan lo estudió por un momento y luego asintió. Lo tienes, sheriff, solo di la palabra y estoy contigo. Jonathan se permitió una pequeña sonrisa. La tensión en sus hombros se alivió un poco. Gracias, Aran, lo aprecio. Aunque Aran le devolvió la sonrisa, todavía había un dejo de preocupación en sus ojos. Sea lo que sea, lo manejaremos, pero debes saber que no todos aquí estarán de tu lado. Algunas personas no están muy contentas con los cambios que se avecinan. Jonathan asintió. Su expresión se endureció. Soy muy consciente de eso, pero es por eso que estoy aquí, para cambiar las cosas, les guste o no. Hubo un golpe en la puerta y una joven empleada se asomó. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver a Jonathan. Sheriff, hay alguien aquí para verte, dice que es importante. Jonathan intercambió un GL con Arlan y luego se volvió hacia la empleada. ¿Quién es? Es el ayudante Matthews y el ayudante Colson, dijo su voz vacilante. Dijeron que querían darte la bienvenida formalmente. Jonathan sintió que su corazón saltaba un latido. Sus manos se apretaron en puños a sus costados. Matthews y Colson, los mismos oficiales que lo habían enterrado en la tierra, como si no fuera nada, tuvieron el descaro de entrar a su oficina para fingir que nada había pasado. Respiró profundamente, obligándose a mantener la calma. No podía permitirse perder el control, ahora no. Cuando estaba tan cerca. Mándalos adentro, él dijo con voz fría. La recepcionista asintió con los ojos bien abiertos mientras desaparecía por el pasillo. Jonathan se volvió hacia Arlan, su expresión sombría. Será mejor que te quedes para esto. Arlan frunció el ceño, pero asintió posicionándose junto a la puerta. Jonathan se movió detrás del escritorio. Sus ojos se fijaron en la puerta cuando se abrió y los dos oficiales entraron. Llevaban sonrisas iguales, sus posturas relajadas como si fueran dueños del lugar, dijo el sheriff. Carter Matthews, su voz goteaba con falsa amabilidad. Pensamos que vendríamos y te daríamos la bienvenida apropiadamente. Sabes asegurarnos de que te estás instalando bien. Los ojos de Jonathan se entrecerraron, pero forzó una sonrisa. Su expresión dura. Eso es muy considerado de su parte. Agentes. Colson se encogió de hombros mirando alrededor de la habitación con una mirada de desdén. No es una gran oficina, pero supongo que te queda bien. Jonathan podía sentir la ira burbujeando dentro de él, pero mantuvo su rostro neutral, sus ojos fríos. Sabes que he estado pensando en hacer algunos cambios aquí, empezando por el personal. Matthews levantó una ceja y una sonrisa burlona tiró de las comisuras de sus labios. Oh, ¿y de qué tipo de cambios estamos hablando? El sheriff Jonathan se reclinó en su silla, su mirada nunca vaciló. El tipo de cambios que aseguran que las personas que trabajan en esta oficina comprendan lo que realmente significa justicia, el tipo de cambios que eliminan la corrupción y el abuso de poder. Las sonrisas en los rostros de los agentes vacilaron, reemplazadas por un destello de incertidumbre. Colson cambió su peso, sus ojos se entrecerraron. ¿Es eso así? Jonathan se puso de pie, sus ojos ardían con determinación, dio un paso más cerca de los dos agentes, su voz baja y mortalmente seria. ¿Tú también crees que puedes intimidarme? ¿Crees que lo que hiciste ahí afuera en la carretera me asustará? Pero tengo noticias para ti. Te metiste con el hombre equivocado. Matthews y Colson intercambiaron una mirada, sus expresiones se endurecieron. Matthews dio un paso adelante, su voz se llenó de rabia apenas contenida. ¿Crees que eres duro porque usas esa placa? ¿Crees que puedes venir aquí y cambiar la forma en que funcionan las cosas? Jonathan no bajó la mirada inquebrantable. No creo que sea duro, sé que tengo razón, y sé que no importa cuánto intentes intimidarme, no voy a ir a ninguna parte. Este es mi condado ahora, y me voy a asegurar de que sea un lugar donde personas como tú no puedan abusar de su poder. Colson se burló, su mano temblando como si quisiera alcanzar su arma. Aran se aclaró la garganta dando un paso adelante. Creo que es hora de que ustedes dos se vayan, dijo su voz tranquila pero firme. El sheriff tiene trabajo que hacer y no necesita distracciones. Por un momento pareció que Matthews podría discutir, pero luego pareció pensarlo mejor. Se dio la vuelta, su rostro retorcido en una máscara de furia. Esto no ha terminado, Carter, dijo su voz goteando veneno. Te arrepentirás de esto. Jonathan observó mientras dejaban la puerta cerrándose de golpe detrás de ellos. Respiró profundamente, sus manos todavía apretadas a sus costados. Aran se acercó a él, su expresión una mezcla de preocupación y respeto. ¿Estás jugando con él?
Sheriff de bomberos Arndt dijo en voz baja que esos dos no se rendirán fácilmente. Jonathan asintió con la cabeza, sus ojos todavía fijos en la puerta. Lo sé. Pero no puedo dejar que piensen que han ganado, tengo que mostrarles que las cosas van a ser diferentes ahora. Arland suspiró sacudiendo la cabeza. Tienes agallas, te lo concedo, pero ten cuidado, este condado tiene muchos rincones oscuros y no todos van a estar contentos con la luz que estás tratando de brillar. Jonathan miró a Arland con su expresión resuelto. No vine aquí para hacer amigos, vine aquí para arreglar las cosas, y no voy a parar hasta que eso suceda. Arland asintió con la cabeza, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Bueno, entonces pongámonos a trabajar. Jonathan vio como Arndt salía de la oficina, la puerta se cerró detrás de él, se hundió en su silla, su cuerpo le dolía por la tensión del día, pero a pesar del dolor, a pesar del miedo y la incertidumbre, sintió algo más fuerte, determinación. Había venido al condado de Riverbend para traer cambios, para traer justicia, y no iba a dejar que nadie, ni Matthews, ni Colson, ni nadie interponiéndose en su camino. Alcanzó la pila de archivos en su escritorio, los archivos de los agentes, las quejas que se habían presentado contra ellos, la corrupción que se había permitido que supurara durante demasiado tiempo. Abrió el primer archivo, sus ojos escanearon las palabras, su mente ya estaba trabajando en un plan. Esto era solo el comienzo. La noche afuera era negra, con solo un débil destello de luz de estrellas atravesando las nubes. Jonathan estaba sentado en la oficina del sheriff, poco iluminada. La única luz provenía de una lámpara de escritorio que proyectaba largas sombras en las paredes. Los informes y documentos que tenía ante él se habían desdibujado hacía mucho tiempo en un desastre indescifrable. Se frotó los ojos cansados. Su cuerpo todavía le dolía por la terrible experiencia de ser enterrado vivo, pero su mente estaba aguda y tenía un propósito. Había pasado los últimos días recopilando cuidadosamente información. Todo lo que pudo encontrar sobre los agentes Matthews y Colson lo había recopilado y documentado. Había rumores de su corrupción en todas partes, quejas que habían sido enterradas, informes de mala conducta que habían desaparecido. Jonathan sabía que confrontarlos directamente no se trataba solo de justicia por lo que le hicieron. Él se trataba de terminar con una cultura de abuso que había durado demasiado tiempo. Estaba listo. Era hora de enfrentarlos y tenía un plan. La radio en su escritorio crepitó, llamó su atención la voz del despachador. Llegó tranquila pero firme. Unidades 12 y 15, tenemos un informe de un disturbio en la ruta 6 cerca del viejo granero, posible altercado, solicitando asistencia inmediata. El corazón de Jonathan dio un vuelco. Ruta 6, una de las áreas más remotas del condado. Sabía que Matthews y Colson estaban patrullando ese sector esta noche. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Se puso de pie agarrando su chaqueta y pistolera, y salió de la oficina, sus botas resonando en el pasillo vacío. El aire de la noche era fresco cuando salió. El peso de su placa y cinturón de pistola lo aterrizaron. Se deslizó dentro de su patrulla. El motor rugió al salir del estacionamiento. Sus dedos agarraron el volante con fuerza mientras conducía. Sus pensamientos se concentraron en lo que le esperaba mientras se acercaba a la ruta 6. Los rayos de sus faros iluminaron la vista familiar de un viejo granero, su silueta stark contra el cielo nocturno. Allí, estacionado en el arcén de grava, estaban el coche patrulla de Matthews y Colson, y otro vehículo destartalado, una vieja camioneta oxidada. El estómago de Jonathan se apretó cuando se detuvo detrás de ellos, sus faros iluminando la escena. Ahora podía verlos, Matthews y Colson de pie junto a la camioneta, sus posturas agresivas, sus voces elevadas, mientras le gritaban al conductor que estaba junto a su coche con las manos en alto. Era un joven negro, su rostro pálido bajo el duro resplandor de sus linternas. La mandíbula de Jonathan se apretó mientras veía a Matthew empujar al joven contra el costado de la camioneta. Colson de pie, su mano apoyada en su arma. Jonathan apagó los faros saliendo de su vehículo. El aire fresco de la noche llenó sus pulmones. Se acercó lentamente, sus ojos fijos en los dos agentes. Todavía no lo habían notado, demasiado absortos en su exhibición de poder. Podía escuchar la voz de Matthew goteando veneno mientras escupía insultos al joven. ¿Crees que puedes conducir por nuestro condado sin ningún respeto? Matthew se burló empujando al joven de nuevo. ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? El joven sacudió la cabeza, su voz temblaba. No hice nada, solo estaba manejando a casa, señor Colson. Se rió, el sonido frío y cruel. Manejando a casa. ¿Estás seguro de que no estás escondiendo algo en esa camioneta tuya? Eso es suficiente. La voz de Jonathan atravesó la oscuridad aguda y autoritaria. Ambos agentes se congelaron girándose para mirarlo. Los ojos de Matthew se entrecerraron, su expresión se oscureció. Cuando reconoció a Jonathan, Sheriff Carter, dijo, su voz goteando sarcasmo, no esperaba verte aquí esta noche. Jonathan se acercó, su mirada fija en Matthews. Claramente, pero aquí estoy. Colson dio un paso adelante, su mano todavía descansaba en su arma. Esto no es de su incumbencia, Sheriff, lo tenemos controlado. Los ojos de Jonathan se movieron rápidamente a la mano de Colon, y luego a su rostro. Creo que se convirtió en mi preocupación en el momento en que decidió abusar de su autoridad. Aléjese del hombre. Los labios de Matthew se torcieron en una mueca de desprecio. ¿Crees que puedes entrar aquí y decirnos cómo hacer nuestro trabajo? Jonathan no se echó atrás, su voz firme. No voy a decirte tú
¿Cómo hacer tu trabajo? Te estoy diciendo que dejes de violar la ley. El rostro de Coulson se retorció de rabia, su mano acercándose cada vez más a su arma. La propia mano de Jonathan se movió a su costado, sus dedos rozando la empuñadura de su arma. La tensión era palpable, el aire pesado con la posibilidad de violencia. Por un momento nadie se movió, nadie habló, el único sonido era el distante susurro de las hojas en el viento. Entonces, Jonathan habló, su voz tranquila pero llena de autoridad. Matthews. Coulson, aléjate del vehículo ahora, esta es tu última advertencia. Los dos agentes intercambiaron una mirada, el desafío claro en sus ojos. La sonrisa de Matthews vaciló por un momento, la incertidumbre cruzó por su rostro, la mano de Co se congeló, su mirada cambiando entre Jonathan y el joven que habían inmovilizado contra la camioneta. El silencio se prolongó y luego lentamente Coulson bajó la mano dando un paso atrás. Matthews vaciló, sus ojos entrecerrándose hacia Jonathan, pero después de un momento él también se apartó, su rostro retorcido en furia apenas disimulada. Jonathan mantuvo sus ojos en ellos, su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el joven. Eres libre de irte, dijo suavemente, su voz tranquilizadora. Lo siento por lo que pasó aquí esta noche, no volverá a pasar. El joven miró a Jonathan, sus ojos abiertos con incredulidad y gratitud. Asintió rápidamente, subiendo de nuevo a su camioneta y alejándose, el sonido del motor desvaneciéndose en la noche. Jonathan se volvió hacia Matthews y Coulson, su expresión dura. Esto se acabó, dijo, su voz siempre con un peso de finalidad. Ambos están suspendidos con efecto inmediato, habrá una investigación interna y personalmente me aseguraré de que se haga justicia. Matthews dio un paso adelante, su rostro retorcido por la rabia. No puedes hacer esto, no sabes con quién estás tratando. Jonathan se mantuvo firme, sus ojos fríos e inquebrantables. Sé exactamente con quién estoy tratando, y sé exactamente qué tipo de hombres son ustedes. Han tenido su poder durante demasiado tiempo, y han abusado de él. Eso termina esta noche. Coulson se burló, sus ojos llenos de odio. ¿Crees que eres una especie de héroe, Carter? ¿Tú creo que alguien te respaldará cuando todo esto se venga abajo? Jonathan lo miró a los ojos. Su voz era firme. No necesito ser un héroe, solo necesito hacer lo correcto. El silencio entre ellos era espeso. La tensión flotaba en el aire como una nube de tormenta. Matthews y Coulson intercambiaron una mirada, sus rostros eran duros, su odio por Jonathan era claro. Esto no ha terminado, Matthew dijo, su voz era un gruñido bajo. ¿Te arrepentirás de esto? Jonathan observó mientras se giraban y caminaban de regreso a su patrulla. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, se quedó allí mirándolos alejarse. Las luces rojas y azules se desvanecieron en la distancia. Respiró profundamente, la adrenalina disminuía lentamente de su cuerpo, sus manos aún temblaban levemente. La tensión de la confrontación estaba cobrando su precio, pero lo había logrado, se había mantenido firme, había protegido a un hombre inocente, y había tomado una posición contra la corrupción que se había enconado en el condado de Riverbend durante demasiado tiempo. Jonathan regresó a su propia patrulla, se deslizó en el asiento del conductor, apoyó las manos en el volante, su mente corría con los eventos de la noche, sabía que esto era solo el comienzo. Matthews y Coulson no iban a dar marcha atrás fácilmente, iban a luchar e iban a usar todo lo que tenían para intentar derribarlo, pero Jonathan estaba listo para ellos, se había enfrentado a la muerte, se había enfrentado a su propio miedo y había salido del otro lado más fuerte. Sabía que el camino por delante iba a ser largo y peligroso, pero también sabía que no podía rendirse, ni ahora ni nunca. Encendió el motor, el estruendo del coche llenó la noche tranquila. Condujo lentamente por la carretera que serpenteaba a través de los campos y bosques oscuros del condado de Riverbend. Mientras conducía, pensó en el joven que había salvado, en el miedo en sus ojos y la gratitud que lo había reemplazado. Por eso estaba aquí, por eso había aceptado este trabajo, por qué se había postulado para sheriff en un condado que no lo quería. Era para gente como ese joven, para los que no podían luchar por sí mismos, que habían sido silenciados durante demasiado tiempo. Los ojos de Jonathan estaban fijos en la carretera que tenía por delante, su mandíbula apretada con determinación. Este era su condado ahora y lucharía por él con todo lo que tenía, sin importar lo que pasara. El amanecer apenas comenzaba a despuntar. Rayas de color naranja y rosa pintando el horizonte cuando Jonathan Carter entró en el estacionamiento de la oficina del sheriff. Los eventos de la noche anterior pesaron mucho sobre él, pero también lo hizo una sensación de claridad, una determinación de que lo que había comenzado necesitaba continuar sin importar las consecuencias. Matthews y Coulson ahora estaban suspendidos, pero la pelea estaba lejos de terminar. Jonathan estacionó el auto patrulla y se tomó un momento para recomponerse. El desgastado edificio de ladrillos de la oficina del sheriff estaba frente a él, un símbolo de todo lo que necesitaba cambiar. Hoy era un nuevo día y Jonathan estaba decidido a convertirlo en el comienzo de un nuevo orden en el condado de Riverbend. Cuando entró en la oficina, el habitual zumbido matutino lo saludó, los despachadores en la radio, los agentes charlando, y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Las cabezas se giraron mientras Jonathan se dirigía a su oficina, murmullos que lo
Seguían podía sentir la tensión el curioso miradas de aquellos que habían oído sobre lo que pasó la noche anterior. El diputado Arland lo estaba esperando afuera de su oficina. Su rostro reflejaba preocupación. Jonathan le hizo un gesto de asentimiento, un reconocimiento silencioso de que estaba listo para lo que vendría después. Abrió la puerta y entró. Aran lo siguió de cerca. El sheriff matutino Aran, dijo su voz cuidadosamente neutral. Escuché sobre anoche. Jonathan se quitó el sombrero y lo dejó sobre el escritorio mirando a Aran. Había que hacerlo, dijo. Simplemente hizo una pausa estudiando el rostro de Aaron. Pero sé que no ha terminado. Voy a necesitar tu ayuda, Arlon. Si vamos a limpiar este departamento necesito gente en la que pueda confiar. Aaron asintió lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Jonathan. Sabes que puedes contar conmigo, sheriff, pero tienes razón. Matthews y Colson no se van a ir en silencio. Tienen amigos, y no son los únicos con las manos sucias en este departamento. Jonathan suspiró, recostándose contra el escritorio. Sabía que Aran tenía razón. Ya había visto los archivos, quejas que habían sido enterradas, pruebas que habían desaparecido. La corrupción se había arraigado aquí, y no iba a ser fácil de arrancar de raíz. No estoy pidiendo nada fácil, Jonathan, dijo con voz resuelta. Estoy pidiendo lo que es correcto. Vamos a hacer esto según el libro. Vamos a asegurarnos de que la gente de este condado sepa que puede confiar en la ley. De nuevo Arland dio una leve sonrisa, un destello de respeto en sus ojos. Está bien, sheriff, solo sé que se va a poner duro. No todos aquí van a estar de acuerdo. Jonathan asintió. No espero menos. Pausó su mirada cambiando a la ventana donde el sol estaba empezando a salir sobre el condado. Llamé a los investigadores estatales. Vendrán a realizar una investigación completa en el departamento. Cada queja, cada pieza de mala conducta, todo va a salir a la luz. Las cejas de Arland se alzaron con un toque de sorpresa, cruzando su rostro. El estado ese es un movimiento audaz, sheriff, va a alborotar muchas plumas. Jonathan sonrió sombríamente. Bueno, es hora de que este lugar tenga una reorganización. Hubo un golpe en la puerta, y el diputado Mitchell, un joven oficial que acababa de unirse al departamento unos meses antes, echó un vistazo adentro. Parecía nervioso, sus ojos lanzándose entre Jonathan y Aran. Sheriff, hay un reportero del periódico local aquí. Quieren una declaración. Jonathan intercambió una mirada con Arlene antes de asentir. Hazlos pasar, Mitchell. El joven diputado asintió y desapareció por el pasillo. Arland le dirigió a Jonathan una larga mirada. ¿Estás seguro de esto? El sheriff habla con la prensa ahora mismo. Podría ser arriesgado. Jonathan asintió con la cabeza. Su expresión era firme. La gente necesita saber qué está pasando. Necesitan saber que las cosas están cambiando y que no tenemos miedo de enfrentar la verdad. Un momento después, la reportera entró en la oficina. Era una mujer de mediana edad con ojos penetrantes y una mirada determinada. Llevaba un cuaderno y una grabadora de voz y se acercó a Jonathan con un gesto de saludo. Sheriff Carter, soy Lisa Hernández del Riverbend Gazette. Esperaba obtener un comentario sobre la suspensión de los diputados Matthews y Colson. Jonathan le hizo un gesto para que tomara asiento. Por supuesto, señorita Hernández, creo que la gente de Riverbend merece saber qué está pasando. Lisa esbozó una pequeña sonrisa. Su bolígrafo estaba sobre su cuaderno. Bueno, sheriff, creo que todos se preguntan qué llevó a su suspensión allí. Son rumores pero nada concreto. Jonathan respiró profundamente, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Anoche, fui testigo de cómo los agentes Matthews y Colson se comportaban de una manera que no solo era inapropiada, sino que violaba la ley. Abusaron de su autoridad, y no podía quedarme de brazos cruzados y permitir que eso continuara. Han sido suspendidos en espera de una investigación completa por parte del Estado. Los ojos de Lisa se abrieron un poco. Su pluma se movió rápidamente por la página. Una investigación por parte del Estado. Ese es un gran paso, sheriff. ¿Qué espera lograr con esto? Quiero rendición de cuentas. Jonathan dijo con voz firme. Me postulé para este cargo porque creía que la gente de este condado merecía algo mejor. Se merecen un departamento del sheriff en el que puedan confiar, uno que proteja y sirva a cada miembro de esta comunidad, no solo a unos pocos selectos. Traer al Estado es la única manera de garantizar que esta investigación sea exhaustiva e imparcial. Lisa asintió con la cabeza. Sus ojos brillaban con interés. Hay quienes dicen que Riverbend siempre ha sido un lugar donde las reglas se doblan para ciertas personas, especialmente aquellos en el poder. ¿Estás diciendo que tienes la intención de cambiar eso? Jonathan se inclinó hacia adelante con su mirada intensa. Estoy diciendo que los días de corrupción y abuso en este departamento terminaron. Sé que no será fácil, sé que habrá resistencia, pero hice una promesa cuando tomé esta placa y tengo la intención de mantenerla. Vamos a hacer las cosas bien sin importar lo difícil que se ponga. Lisa sonrió su bolígrafo, haciendo una pausa por un momento. Esa es una promesa audaz, sheriff. Espero que la gente de Riverbend esté lista para eso. Jonathan asintió. Yo también lo espero, pero ya sea que lo estén o no, está sucediendo. No podemos permitirnos seguir mirando para otro lado. Lisa se puso de pie extendiendo su mano. Gracias por su tiempo, sheriff. Me aseguraré de que la gente escuche su versión de la historia. Jonathan le estrechó la mano. Viéndola salir de la oficina, se giró hacia Aran, quien le dio un asentimiento aprobado. ¿Estás haciendo olas, sheriff Grandes? Jonathan sonrió aunque no llegó a sus ojos. Bueno, es hora de que este condado tenga una llamada de atención. El resto del día pasó en un torbellino de reuniones, papeleo y conversaciones tensas.
Jonathan sabía que la suspensión de Matthews y Coulson había enviado ondas de choque a través del departamento. Podía verlo en los ojos de sus agentes, el miedo, la incertidumbre, el resentimiento. Algunos de ellos habían sido amigos de Matthews y Coulson y ahora se preguntaban si serían los siguientes. Otros simplemente estaban asustados, inseguros de lo que este nuevo sheriff significaba para su futuro. Al final de la tarde, Jonathan se encontró solo en su oficina una vez más. El sol se hundía en el horizonte. Se reclinó en su silla mirando al techo, su mente acelerada. Sabía que había comenzado algo que no se podía deshacer y estaba preparado para llevarlo a cabo, pero también sabía que el camino por delante iba a estar plagado de peligros. Un suave golpe en la puerta llamó su atención. Miró hacia arriba para ver al agente Mitchell de pie allí. Su rostro estaba pálido. Sheriff, hay algo que necesita ver. Se trata de Matthews y Coulson. El corazón de Jonathan se hundió, pero se puso de pie asintiendo con la cabeza para que Mitchell continuara. Mitchell lo condujo por el pasillo y salió al estacionamiento. Allí, estacionado en las sombras, estaba una vieja camioneta destartalada pintada con aerosol en grandes letras enojadas en el costado del auto patrulla de Jonathan. Estaban las palabras "pagarás por esto". Jonathan miró el mensaje apretando la mandíbula. No era inesperado, pero aún así era un recordatorio de cuánto estaba en juego. Mitchell lo miró, su expresión ansiosa. ¿Qué quieres hacer? El sheriff Jonathan se volvió hacia Mitchell, su expresión decidido. Seguimos avanzando, diputado, no retrocedemos. Mitchell asintió, aunque la preocupación todavía estaba grabada en su rostro. Sí, señor. Jonathan vio como Mitchell se alejaba y luego se volvió hacia el grafiti. Respiró profundamente. El aire fresco de la tarde llenaba sus pulmones. Esta era su lucha ahora, una lucha contra el miedo, contra el odio, contra todo lo que se había permitido que se enconara en este condado durante demasiado tiempo. No era ingenuo, sabía que habría más amenazas, más intentos de asustarlo, pero también sabía que no podía darse el lujo de dar marcha atrás. La gente de Riverbend necesitaba un sheriff que los defendería, que no se dejaría influenciar por amenazas o corrupción. Jonathan extendió sus dedos rozando el frío metal del auto, pensó en el joven que había salvado de la mirada en sus ojos, cuando Jonathan lo había defendido. Por eso estaba haciendo esto, por eso había aceptado este trabajo, porque se había enfrentado a la muerte y al miedo, y se había negado a inclinarse. El sol se hundió en el horizonte, la oscuridad se instaló a su alrededor. Jonathan miró al cielo, las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Sabía que el camino por delante iba a ser largo y difícil, pero también sabía que no estaba solo, tenía aliados, gente como Aran, como el joven que había salvado, como Lisa Hernández, y tenía la fuerza de su propia convicción. Este era su condado ahora y él iba a luchar por él sin importar lo que costara. Se alejó del auto, sus hombros cuadró sus pasos seguro mientras caminaba de regreso a la oficina del sheriff. Una nueva orden estaba llegando al condado de Riverbend y Jonathan Carter se iba a asegurar de ello, una batalla a la vez. Gracias por ver esta historia. Si la disfrutaste, suscríbete para que no te pierdas los nuevos episodios. Deja un comentario sobre lo que más te conmovió y comparte este video con tus amigos. No olvides revisar también nuestras otras historias, cada una lleva un mensaje importante. Tu apoyo nos mantiene en marcha.